Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenos días, amigos, buenas noches. Estamos felices de estar aquí realmente. Nos sentimos gozosos y agradecidos a Dios porque podemos nuevamente estudiar la palabra de Dios y podemos abrir las Escrituras para nuestro propio bien y para que podamos ser salvos y realmente un día estar felices con el Señor. Bien, como ustedes ven, ¿verdad? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Un tema, o sea, es la temática que tendremos durante este seminario, como ya conocemos. Solamente recalcamos ahora, allí vemos en la pantalla, ¿verdad?, que tendremos la parte 2 cuando viene el cumplimiento del tiempo. Digo esto para responder las lecciones, enviar el cupón al finalizar, ¿verdad?, el programa, o en los días que están para eso, que es de domingos a martes, como ya conocemos, y habrá programas también especiales para que nosotros pondremos, ¿verdad?, para recalcarlos, aunque ustedes pueden ver cualquier programa. El número telefónico y demás, responder al link adjunto. Recordemos que la lección tiene un link adjunto que ustedes recibirán a fin de que puedan tener la lección y enviar. Simplemente aprietan enviar y ya vuelve a la central. El seminario con temas nuevos es de miércoles a sábado, como ya conocemos, y domingo a martes el repaso de temas anteriores y entrega de resúmenes. Creo que es claro. El link de la lección, entonces, recordar otra vez, el obsequio especial, en realidad habíamos acordado, pero saben, hubo un amigo que trajo este material precioso. Yo quiero agradecer públicamente a esta persona, porque realmente está regalando este material para que lo reciban o sea sorteado en aquellos que van terminando la lección. Por esa razón, el miércoles haremos el primer sorteo para dar más espacio a algunos que tienen solo el fin de semana. Hubo algunas preguntas en cuanto a esto. Y lógico, domingo, lunes, martes hay más tiempo. Entonces el miércoles haremos la primera entrega, porque hay varias para entregar, la primera entrega del ejemplar de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, esto no es virtual, sino va, como sabemos, por el correo normal. Bien, deseamos que Dios nos acompañe y que podamos seguir paso a paso lo que Dios dejó para nuestra bendición. Ahora estamos viendo algo agradable allí, por supuesto, también en la pantalla. Este es el certificado que vamos a recibir al concluir el seminario. Ustedes ven, ya lo veremos más detalladamente, no quiero que hoy se me vaya mucho el tiempo, por esa razón estamos solamente allí. Nos dice tu nombre, irá tu nombre y el nombre del curso, por supuesto, como está dicho allí, y la Academia Perspectiva del Siglo XXI. Muy bien, amigos, ahora bien, la lámina que tendremos como obsequio será la que ustedes ven ya en la pantalla y la van a recibir en la programación de hoy, ¿verdad?, exclusivamente de esta noche. Muy bien, vamos ahora al tema de hoy, cuando vino el cumplimiento del tiempo en su segunda parte. Ahora bien, ¿por qué Israel se perdió realmente? Ya leíamos ayer, el profeta Oseas decía desde mucho tiempo antes que Israel habría de rechazar, estaba rechazando el conocimiento de Dios, estaba rechazando las profecías de Dios, por lo tanto no entenderían el tiempo del Señor. Pero saben, aquí vamos a leer en Isaías 7:14 lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Bueno, el Señor mismo habría de dar proféticamente una señal, ¿verdad? Como vemos allí. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y nosotros conocemos esta historia.
Ya estaba predicho desde el tiempo de Isaías, 7 siglos antes, de que Cristo, el nacimiento de Jesús sería algo completamente fuera de lo normal. En realidad, la bienaventurada Virgen recibiría la visita del Espíritu de Dios y habría de nacer. Así el autor de la vida, ¿verdad? Como ya vimos. Por eso vemos allí la ilustración. En Miqueas capítulo 5, el verso 2 y 3 leemos lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Quiero que esto quede claro, por eso me acerco aquí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las multitudes, ¿verdad?, de otras ciudades, porque Belén era apenas una aldea muy, muy pequeña en el tiempo de Jesús. Y saben, amigos, y aquí que realmente impresionante, ¿verdad?, lo que dice, anunciaba el lugar donde Cristo iba a nacer, y decía que Él dejaría los días de la eternidad, dejaría la eternidad para buscarnos. Por lo tanto, está claro también quién es el Señor. Nada menos aquel que dejó el trono de gloria para venir, para buscar al hombre perdido en este mundo. Por esa razón tenemos que amar mucho a aquel que lo hizo todo por nuestra bendición y para nuestra salvación. Ahora bien, llegó el tiempo del nacimiento y Cristo nació en Belén de Judá. Como ya conocemos, ¿verdad? La estrella señalaba ese momento, como veíamos en el último programa. Y en Isaías 9:6 recalca acerca de quién era Jesús, y dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, no hay dudas en lo que dice este pasaje. Él es nuestro Padre, príncipe eterno. Príncipe de paz, como dice allí, ¿verdad? Porque sería la paz de nuestra existencia. A pesar de que caímos en el pecado, Él vendría para devolvernos el libre albedrío y que podamos escoger esa paz que sobrepuja todo entendimiento, ¿verdad? Y que tendremos si aceptamos realmente el gran plan de salvación. ¿Por qué Israel se perdió? Saben, amigos, Jesús lloró con lágrimas incontenibles. En un atardecer Él miraba a Jerusalén. La había guiado a tanto tiempo, le había dado el pan del cielo durante el desierto. Allí estaba Jerusalén. Faltaba solo una semana para que Él muriera en la cruz. Y sin embargo los líderes religiosos y el pueblo no reconocían ni entendían que Él era el autor de la vida. Cristo exclamó las siguientes palabras allí en San Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cristo lloraba mientras decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué te rebelas? Habían pasado tantos siglos, milenios. Dios había guiado a la humanidad, había escogido en realidad para un trato muy particular, o mejor dicho, había hecho con Jerusalén. Ellos tendrían un privilegio de anunciar al mundo entero lo que significaba la forma en que Dios habría de redimir la humanidad a todos aquellos que escogiesen la salvación. Sin embargo, en ese momento, ¿verdad?, los contemporáneos de Cristo negaron a Jesús, no aceptaron el plan de salvación. Miren lo que dice el verso 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora Jesús anuncia la tristeza. Jerusalén sería destruida. Y ahora, como dice el pasaje, ¿verdad?, que leíamos recién, os digo que no me veréis más, hasta cuando digáis, bendito el que viene en los cielos. Qué terrible esto, ¿verdad? La despedida de Cristo de su propio pueblo. Ahora bien, vayamos a la pantalla otra vez. Las lágrimas de Cristo eran incontenibles. Cuando en realidad, cuando en la entrada triunfal
el pueblo lo aclamaba, porque veía en Cristo que realmente Él era el Rey, aunque no entendían del todo el significado, pero los sacerdotes y líderes de Israel lo rechazaron en forma violenta, brusca, y lo amenazaron. Ahora Él se retiraba para siempre de Jerusalén, como leíamos hoy. Llegó el momento de la destrucción de Jerusalén, tal cual las profecías lo señalaban. Hasta eso anunciaban las profecías para que Israel no cayera en la desgracia del pecado. El profeta Daniel, estando allí en la visión, ¿verdad?, en Babilonia, vio lo siguiente y dice así en Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, era claro, Jerusalén sería arrasada, Jerusalén sería destruida. Y ya veíamos, ¿verdad?, en la profecía, después de esos 490 años, en su misericordia Dios les concedió ese tiempo para que se preparasen en forma especial para recibir al Redentor del mundo. Sin embargo, la inmensa mayoría no quiso saber nada, absolutamente nada, y Jerusalén fue arrasada. Las llamas del fuego. El general Tito, en la segunda invasión que tuvo Jerusalén, rogaba a los soldados inclusive que no incendiasen al templo y demás, pero Jerusalén fue arrasada, tal cual la profecía lo decía. Las llamas derritieron hasta el oro que había en el templo, y después fue arada, porque los romanos sacaron el oro que estaba allí abajo y que había quedado debajo de la tierra. Amigos míos, las cosas de Dios son más que serias, las cosas de Dios son claras. Dios no quiere que muramos, Él quiere que vivamos para siempre. Pero nosotros tenemos que decidir. Por eso ahora al tratar el nuevo orden mundial, yo estaba ya mirando porque en estos días entramos en forma de lleno a lo que el hombre actual está planificando y va contra el plan divino. Amigos míos, Dios va a intervenir en la historia como siempre intervino. Ahora queremos saberlo cómo. Dios no quiere que no estudiemos la palabra de Dios. Es por eso que el seminario nos lleva pasaje tras pasaje. No son las palabras de Rubén Arn, amigo mío. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Eterno. Es la palabra de nuestro Salvador. Ahora bien, sigamos ahora estudiando, ¿verdad? Destrucción de Jerusalén. En el año 70 de la era cristiana, como ya conocemos, ¿verdad? Y ahora las promesas de Dios, sin embargo, se cumplirán. ¿Pero a dónde se cumplirán? Las promesas de Jesús, como vemos allí, son para la Jerusalén celestial. Como Él lo anunció, y ya lo sabemos, Juan lo vio en Patmos, la Jerusalén celestial, cuando Él regrese. Y entonces la nueva capital del mundo nuevo, ¿verdad?, será la nueva Jerusalén, como leímos en la palabra de Dios. Allí leemos en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Jerusalén maravillosa, hecha de la forma más grande que Dios puede hacer. ¿Saben ustedes? La Jerusalén terrenal será reemplazada por la Jerusalén celestial, que el Todopoderoso está haciendo en los cielos, como ya fue dicho, ¿verdad? He aquí, con sus puertas perlinas, con sus calles que brillarán como el oro, el mar o el río de la vida que emanará del trono de Dios. Cuán grande será tener esa capital asombrosa y maravillosa, que todos recibiremos los que amamos al Rey del Universo. Por lo tanto, amigos, no te desesperes por las luchas de este mundo, no te desesperes por el drama. Yo sé que es un drama el que aún estamos viviendo ahora, sé que es terrible la hora en la cual estamos pasando, pero no desconfiemos de Dios. Esto tiene que pasar para que las últimas horas de la tierra se cumplan y Cristo vuelva para buscarnos y darnos la vida eterna. El día feliz se acerca a pasos agigantados. Que Dios nos bendiga para que realmente podamos entender al Cordero de Dios en la hora señalada. Porque el Cordero de Dios, como leemos en ese título, ¿verdad?, vino a la hora señalada, claramente,
San Juan habla acerca de ello. Allí en 1 de Juan, el versículo 25 en adelante dice lo siguiente. Le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Qué tremendo. Juan el Bautista había llegado, ¿verdad? Y allí San Juan el apóstol narra simplemente lo que aconteció en esos días. Cristo se encontraba entre ellos. Juan estaba predicando allí cubierto de pieles, como dice la palabra de Dios, viviendo allá en el desierto. La gente acudía, los sinceros iban desde Jerusalén hasta el lugar para ver la predicación asombrosa de Juan, que veremos enseguida. Y saben, sin embargo, muy pocos comparado con los millones y miles que tendrían que haber aceptado, no aceptaron las nuevas de la salvación, aunque Cristo estaba con ellos, como allí dice, ¿verdad? Y leemos lo siguiente en el verso 27. Este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Bueno, ellos no querían reconocerlo, ni siquiera Juan, el Bautista, ¿verdad? Y decía, ¿con qué autoridad bautizas? Y él le dice, entre vosotros está el príncipe de la vida, el Mesías de Dios. Ya está entre vosotros. ¿Cómo sabía Juan que estaba? Porque Juan escudriñaba la palabra de Dios. Juan, el gran hombre de Dios, por supuesto, escudriñaba las profecías y sabía que el tiempo del advenimiento de Cristo ya había llegado. Y cuando repentinamente un día él ve algo muy grande. Allí vemos una ilustración del Jordán, ¿verdad? Del río Jordán donde Jesús fue bautizado. Juan predicaba y decía lo siguiente, leamos. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque realmente el reino eterno se ha acercado. Cristo era el reino, el único que podía vencer al pecado. Sí, amigo mío, qué palabras más elocuentes y más hermosas. Arrepentíos, convertíos, abandonad el pecado, abandonad la falta de fe, sed espirituales, dejad a un lado las cosas, porque el Mesías lo veréis en pocos días. Él miraba, guiado por el Espíritu de Dios, él sabía que realmente Cristo vendría hasta el Jordán para ser bautizado. Leamos. Y al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. Muchos acudían, pero saben, era la gente más humilde quizás, no los encumbrados, aunque algunos de los judíos en la desesperación porque el pueblo quería ir a escuchar a ese hombre que predicaba con poder, el poder de Dios, se sentían ahora celosos y envidiosos y saben, fueron, como ya sabemos, fueron hasta el lugar y él les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque en lugar de predicar que el Mesías estaba para librarlos del pecado, ellos querían un Mesías que los liberase del poder de Roma. Un Mesías temporal, un Mesías guiado por el hombre, así como a muchos hoy prefieren un quinto imperio universal que el hombre va a establecer en la tierra. Amigo mío, tengo que ser claro en el día de hoy. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué estamos pensando en esta hora final del conflicto entre el bien y el mal? Nosotros tenemos en innumerables profecías, desde la eternidad que va a instaurarse, y vuelvo hacia atrás para ir, ¿verdad?, hasta la eternidad que se interrumpió. 4000 años después Cristo murió en la cruz. Tenemos todas esas profecías, ¿cómo no creer? Y tenemos todas las otras que fueron dadas, que marcan el segundo advenimiento de Cristo. Oh, no habrá disculpas si no estamos preparados en el gran día de Dios. Allí continúa diciendo la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Cómo? Le dice Juan, ¿verdad? Yo necesito ser bautizado por ti. Yo me imagino cómo miraba Juan
ahora ese Mesías. Sabía que era el Mesías. Yo no puedo bautizarte. Pero Jesús le dice no. Las cosas deben dejarse así. Él vino a tomar mi lugar, tu lugar, para entrar por las puertas eternas. Él vino para mostrarnos el ejemplo. Fue nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y allí dice la palabra de Dios. Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Dios es un Dios admirable, minucioso. Amigo mío, no tomemos que Dios va a perdonar el pecado. Dios perdona todo pecado si nos arrepentimos. No hay situación de la cual Dios no nos pueda sacar. Pero ¿saben? El que peca deliberadamente, sabiendo lo que es la verdad, y niega la palabra de Dios, entonces el Señor ya no puede hacer más nada. Escapa totalmente de la gracia de Dios. Ya no hay más solución. Amigos míos, que este no sea nuestro caso. Que podamos aceptar la gracia infinita de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Y ahora vemos a Cristo después del bautismo, ascendió, subió de las aguas, y el texto bíblico continúa diciendo así. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muchos escucharon la voz poderosa del Espíritu de Dios, que en forma de paloma descendía sobre él. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Esa voz que sonaba con voz de trueno, muchos la escucharon, entendieron los que estaban preparados, pero los que no estaban preparados no entendieron. Como siempre pasa, ¿verdad? No entendieron las cosas de Dios. Ahora bien, voz y gloria del cielo. Cristo ahora era declarado en forma clara como el príncipe que habría de ocupar el lugar nuestro para liberarnos de las transgresiones. Fue a la hora señalada por la profecía, exactamente. Allí en San Mateo 3, el verso 17, va narrando todo esto. Y vemos allí la historia, mejor dicho, no la historia, sino la profecía misma, en la última semana, en la semana número 70, ¿verdad? Tal cual estudiamos en la profecía. Cristo fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Allí tenemos el año 27, en realidad en la última semana que Dios había dado a Israel, en la número 70, a la mitad de la semana Cristo murió por nuestras transgresiones, en el año 31, y el tiempo de gracia se acabó de acuerdo a la profecía para aquella Jerusalén impenitente de los días de Cristo en el año 34 de la era cristiana. Y cuando digo esto, yo quiero que entendamos bien, el Señor no es que no quiere salvar a Israel, no, simplemente que lo sacó del sacerdocio porque ellos negaron, por supuesto, el proclamar la verdad de Dios. Tal cual Dios quiere, como nosotros hoy, tenemos que proclamar toda la verdad. Por eso quiero asegurarles desde hoy que cuando hablemos de las profecías venideras, que son muy grandes, estamos poniendo el fundamento, son profecías tan elocuentes que nos hacen temblar. Amigos míos, Dios las ha dejado. Oremos para que podamos estudiar y entender lo que realmente nos espera en esta tierra y en este mundo. No porque el hombre lo dice, ni porque Rubén Arn lo proclama, sino porque la palabra de Dios es clara, rotunda, admirable, el amor de Dios, insondable, claro que sí. Ahora leamos el texto bíblico. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los que estaban preparados escucharon, vieron ese momento glorioso, cuando el Mesías llegaba a este mundo para ser nuestro Salvador. Pero cuántos miles y miles y miles contemplaron a aquel hombre y no creyeron, ni entendieron, ni escucharon la voz de Dios tampoco, porque el que no sigue las profecías no va a ver las obras de Dios.
Iban al templo todos los días, pero no entendían las cosas de Dios. Jesús se encontró con un príncipe. Y saben, este príncipe que se llamaba Nicodemo, vino a Jesús de noche, dice la palabra de Dios. En realidad, era uno de los príncipes de alto nivel, compañeros de Anás y Caifás. Pero él se daba cuenta, el Espíritu de Dios trabajaba en su mente, que las profecías se habían cumplido. Y no se animó a ir de día, fue de noche. Él sabía el lugar donde Cristo oraba a su Padre Celestial todos los días para que lo dirigiese para ser nuestro Salvador. Y saben, él fue hasta aquel lugar y tuvo un diálogo con Jesús. Habló. Ahí tenemos el diálogo. Vamos a leer. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? En realidad Nicodemo se sintió impactado por las palabras de Cristo. Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, si tú no cambias tu vida, si tu corazón no cambia, si tu mente no cambia, si tú no dejas el pecado y aceptas plenamente, Nicodemo, te llamo a la vida eterna. Y Nicodemo en primer lugar quiso escapar. Ustedes notaron porque dijo una barbaridad. Era un teólogo enorme de aquellos días. ¿Y cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre para nacer? El texto no hemos leído todos los pasajes. Si ustedes desean, léanlo en el hogar. Y dice que Jesús le dijo: ¿cómo tú, siendo un maestro de Israel, no sabes esto? Nicodemo, gracias a Dios, aceptó el mensaje. Le costó, pero lo aceptó. Y en realidad fue uno de los hombres que guió a la iglesia primitiva cuando realmente comenzó a predicar de ese Cristo resucitado de entre los muertos. Ahora bien, allí leemos el versículo 5. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta eso en realidad transgredieron los hombres actualmente. Ustedes ven, estamos leyendo el texto bíblico, ¿verdad? Dice aquí, pero Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios? ¿Es un capricho de Dios? El santo bautismo simplemente es un símbolo, ¿verdad? San Pablo dice cómo somos inmersos como Jesús fue, ¿verdad? Allí en las aguas del Jordán. Y nacemos, es un ejemplo de la muerte y resurrección de Cristo. La muerte de la vida vieja para surgir a una vida transformada por el poder de Cristo y por el poder de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos entender este tema asombroso. Cristo conoce nuestra condición. Él lee nuestros pensamientos. Él lee nuestra mente y por eso lucha todo lo que puede para salvarnos. El Espíritu Santo de Dios luchaba con Nicodemo. Por eso el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, Nicodemo, en el reino de los cielos. Claro, amigo mío, tenemos que ir hasta la cruz del Calvario. ¿Saben? Los hombres determinaron que Cristo muriese entre dos ladrones. Satanás estaba yendo la mente de aquellos que no habían aceptado a Cristo. Y amigos míos, así también hoy Cristo puede, por supuesto, o no puede trabajar en nuestra mente. Si nosotros no aceptamos la palabra de Dios, es imposible. Pero podemos ir a Cristo, tal cual dice allí, ¿verdad?, en la pantalla: perdido fui a mi Jesús. Amigo mío, tenemos que realmente entender lo que significa estar perdidos, porque estamos perdidos con nuestra naturaleza común o natural. El hombre natural nunca puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? No es un capricho de Dios. Pensemos un instante. Si nosotros sacásemos hoy un hombre, por decir, de Dinamarca, o por nombrar otra ciudad de Buenos Aires, o por nombrar otra más, tal vez de París, y lo llevásemos al cielo, ¿sería feliz? No. ¿Por qué? Porque su mente natural está enterrada en las cosas temporales. Solo Dios puede transformar nuestra vida. Y la salvación es un cambio de naturaleza. La salvación es un cambio de vida. Amigo mío,
no es una religión. Por supuesto que está el pueblo de Dios, que Dios organizó. Pero ¿sabes? Realmente si nosotros no cambiamos de vida, no llegaremos a la eternidad. Ahora bien, escuchemos a el cuarteto de Sición en este hermoso cántico. Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Admirable, ¿verdad? Admirable es la palabra de Dios. Y mientras la pantalla se mantiene oscura, simplemente yo quiero decirles algo. Amigos míos, obtengamos al pie de la cruz la salvación. Vayamos al pie de la cruz para encontrar nuestra única solución. Seremos más felices, por supuesto, en esta tierra, aunque haya dificultades. Cristo no prometió que en esta tierra habrá realmente el que acepta a Cristo va a recibir solamente bendiciones. No, porque es un conflicto entre las tinieblas del pecado y entre la luz verdadera que es Cristo nuestro amado Salvador. Mientras estemos en esta corta vida, tendremos que batallar, tendremos que luchar, pero seamos leales a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Pidamos al Señor que Él nos ayude para que podamos vencer en esta vida. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos llamas al arrepentimiento y al ver el cumplimiento profético de todas las cosas que tienen que ver con la eternidad, acudimos a ti, Señor, como nunca antes, porque te amamos. Perdona nuestros errores y acéptanos como hijos tuyos. Bendice a cada persona frente a la pantalla en este momento. Ayúdanos a descansar bien los que vamos al descanso, a dormir, y también a los que estamos en el trabajo de este día. Bendícenos, Señor, a fin de que hagamos tu voluntad y veamos la esperanza gloriosa que va mucho más allá de la tumba y tiene que ver con un reino eterno. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Necesitamos ir a Cristo, amigos. Es lo que vemos. Conflicto cósmico en torno al Calvario. Vamos a invitar a nuestras amistades. Ese es el tema de mañana a las 20 horas, a las 8 p.m., ¿verdad? Quiero decirles algo, amigos míos. La semana próxima será una semana muy especial. No podemos perder ni un tema, ni siquiera desde el domingo al martes, ¿verdad? Porque vamos a escoger los temas que tenemos que comprender mejor para entender desde el miércoles al sábado, en donde comenzaremos a abrir grandes profecías. Que Dios te bendiga, te guarde, en mi sincero deseo y oración. Hasta entonces.